Hola, mi nombre es Basil. Junto con María pues, representamos a FEMET en esta jornada. Primero que nada, dar las gracias a SECU por dejarnos participar desde FEMET, y más en un tema como es la prevención de riesgos laborales, que es un tema que nos preocupa bastante desde nuestra entidad, y dirigido a jóvenes con tanta frescura y entusiasmo que nos transmiten. Nosotros, bueno, en mi caso yo trabajo en el proyecto PREVE-FEMET 2020. Ahora les voy a explicar un poquito en qué consiste mi labor. Pero bueno, vamos primero a poner un poco en situación de lo que es la prevención de riesgos laborales, aunque ya han oído bastante y seguramente que conocen, pero bueno, a modo recordatorio. Como saben, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se publicó en el año 1995, en concreto en el mes de noviembre, con lo cual hace ya pues 25 años. El objetivo principal de esta ley pues no era otra sino reducir la siniestralidad laboral. ¿Y de qué manera? Pues estableciendo una serie de medidas justamente con este objetivo. Estas medidas que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desde hace ya 25 años en el ámbito nacional, son de obligado cumplimiento para todas las empresas, ¿vale? Y estas medidas que nos proponen, pues las proponen desde 4 ámbitos bien diferenciados que les voy un poco a comentar, aunque seguramente ya los conocerán. Desde la parte de seguridad laboral, es un ámbito que pretende justamente prevenir los accidentes laborales, con lo cual pues se centra más en lo que es la parte de seguridad en la maquinaria y herramientas, en los equipos de extinción contra incendios, en la señalización, en protecciones colectivas, bueno, todo lo que es eso, la prevención de los accidentes laborales como tal. Luego tenemos otra disciplina que es la higiene industrial y que lo que trata de establecer son unas medidas para prevenir las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son todas aquellas que están relacionadas justamente con la exposición a contaminantes en el ambiente de trabajo, sea ruido, sea agentes químicos, agentes biológicos, pues todo aquello que en definitiva a largo plazo nos puede ocasionar una enfermedad profesional. Y luego tenemos una tercera disciplina, que en realidad son dos, que las recogemos en una sola disciplina, pero son dos bien diferenciadas. Por una parte está la ergonomía y por otro la psicosociología. Justamente esta disciplina lo que pretende es pues eso, establecer medidas para prevenir tanto los trastornos musculoesqueléticos como enfermedades mentales derivadas del trabajo. Por ende, en este caso son medidas establecidas en cuanto al diseño del puesto de trabajo, pues en cuanto a la organización del trabajo, la carga de trabajo, las órdenes de trabajo bien diferenciadas y concretas, pues todo lo que nos pueda prevenir precisamente los trastornos relacionados con esa disciplina. Y por último, pues la vigilancia de la salud. No por ello tiene menor importancia, por supuesto, todas tienen igual nivel de importancia. Y la vigilancia de la salud lo que pretende pues hacer un seguimiento médico del trabajador y la trabajadora desde el inicio de su actividad laboral. Por eso es muy importante que antes, justo en el comienzo de su actividad laboral, la persona se realice un reconocimiento médico, pero no es un reconocimiento médico cualquiera que nos podamos hacer pues, con nuestro centro de salud, sino es un reconocimiento médico dirigido y específico para el puesto de trabajo que ocupamos ocupar, donde nos valoran la situación personal y vinculada con la actividad que vamos a desarrollar en ese puesto de trabajo. ¿Por qué es tan importante la vigilancia de la salud? Pues por eso, porque primero vemos de qué punto de partida nos encontramos para, si por casualidad tuviéramos alguna tendencia a desarrollar determinadas enfermedades, precisamente limitar o permitir actividades que puedan potenciar ese empeoramiento en ese estado de salud concreto, y por otra parte para también ver si la propio desarrollo de la actividad pues, nos está haciendo merma en alguna cuestión de salud. Por eso el reconocimiento médico no solo se hace al inicio de la actividad, sino también después de reconocimientos médicos sucesivos. Estos serían un poco los 4 ámbitos en los que trabajamos la prevención de riesgos laborales. Seguramente habrán escuchado muchísimo sobre seguridad laboral y vigilancia de la salud también, y no tanto higiene industrial, ergonomía y psicosociología, que es verdad que poco a poco pues, se están integrando, pero que son las que desgraciadamente pues, nos encontramos con más dificultad para implantar.
Bueno, nosotros, como todo, la prevención de riesgos laborales, pues está claro que igualmente es un trabajo en equipo. Porque bueno, nosotros la ley de prevención de riesgos laborales y toda la normativa de prevención de riesgos laborales que existe, que es mucha, pues establece una serie de medidas, ya les decía antes, de obligado cumplimiento para todas las empresas, pero luego nos encontramos con la tesitura de cómo hacernos frente, cómo nosotros establecer esas medidas en nuestro ámbito laboral, en nuestro espacio de trabajo, en nuestra empresa, en nuestro puesto de trabajo. Por eso, aunque hay distintas modalidades de organización preventiva, pues la mayoría de las empresas optan por contratar un servicio de prevención ajena. Un servicio de prevención ajena es una consultoría externa en la que trabajan técnicos y técnicas de prevención de riesgos laborales, profesionales especializados precisamente en toda esta normativa, y que nos van a valorar, a evaluar cuál es la condición de trabajo en nuestra empresa, en nuestro entorno y en nuestros puestos de trabajo, y a ayudarnos a establecer unas medidas correctoras si es que hay que corregir cosas, y unas medidas preventivas pues precisamente para lo que hemos dicho desde el principio, para prevenir tanto los accidentes laborales como las enfermedades profesionales. Importantísimo la labor del servicio de prevención ajeno, y ya les digo, en la mayoría de los casos es obligado incluso contratar ese servicio. Existen modalidades en las que la empresa lo puede incluso asumir, pero evidentemente con unos criterios determinados. Pero a grosso modo, casi todas las empresas deciden contratar un servicio de prevención ajena. En nuestro caso, aquí en Canarias, y desde nuestra federación también, el perfil de empresa principal es micropymes, o sea, empresas de menos de 9 trabajadores, y todas ellas acuden a un servicio de prevención ajeno pues, para implantar la ley de prevención de riesgos laborales. Pero por supuesto, como les comentaba antes, esto es un trabajo en equipo, y aunque tengamos el servicio de prevención ajeno perfecto y el mejor del mundo mundial, si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues esto no funciona, ¿no? Entonces, por supuesto, entramos en juego aquí un montón de personas y de colectivos. Por una parte, por supuestísimo, primero que nada, la dirección de la empresa, ¿no? Porque la empresa tiene que establecer esas medidas y tiene que poner los recursos humanos y técnicos para que esas medidas que tenemos que adoptar, pues se cumplan y se cumplan de manera adecuada. Por supuesto, tiene que haber un continuo reciclado y actualización de toda la normativa que nos afecta, ¿vale? Porque, de hecho, evidentemente, esa normativa es fruto de la investigación, desarrollo y una innovación, con lo cual siempre va a ser a mejora y siempre tenemos que estar pues, continuamente actualizando nuestros sistemas, ¿vale? Por supuesto también si la empresa es perfecta y está súper comprometida con la prevención de riesgos laborales y adopta todas las medidas adecuadas y más, pero los trabajadores y trabajadoras no estamos concienciados con la prevención y no estamos implicados, pues esto no va a funcionar, eso está claro. La empresa perfecta, si las personas que trabajamos en ella no tenemos la conciencia, pues no va a funcionar. Por eso, la propia ley de prevención de riesgos laborales establece unas obligaciones tanto para la empresa como al personal laboral. ¿Vale? Nosotros como trabajadores y trabajadoras, una vez la empresa nos ha propuesto, nos ha implantado esas medidas, nos ha formado, informado, instruido en cómo tenemos que trabajar de manera segura, es obligación del trabajador y trabajadora, evidentemente, pues ponerlo en práctica de manera adecuada. Y después, aparte de todo eso, pues también evidentemente se conjugan, hay muchísimos organismos públicos y no públicos que nos ayudan en ese día a día y en esa implantación de medidas de prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, tenemos el ICASEL, en Canarias el Instituto Canario de Seguridad Laboral, que es un gabinete de asesoramiento para las empresas en materia de prevención de riesgos laborales, y el equivalente a nivel nacional sería el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Pues ambas entidades les invito a consultarlas y conocerlas a través de internet porque son una muy buena fuente de información en materia de prevención de riesgos laborales. Luego les decía antes que la mayoría del perfil de nuestro tejido empresarial son micropymes. Las micropymes, pues claro, de repente se les viene encima un montón de normativas, medidas que tienen que implantar,
Y claro, al ser tan pequeñitas, pues no tienen recursos humanos que puedan dedicar exclusivamente pues, a lo que es la implantación de estas medidas. Por eso necesitan también de mucho apoyo desde entidades externas que le den pues, ese empuje, esa cercanía y esa ayuda para implantar de manera adecuada todos los procedimientos y todas las medidas de prevención de riesgos laborales que tienen que establecer. Aquí entraríamos en juego pues, distintas entidades, entre ellas nosotros FEMETE, y es un poco, aquí está mi labor desde FEMETE precisamente, que es pues, esa de asesorar a las empresas en esta materia. Y también quería destacar la formación porque, por supuesto, si no tenemos una buena capacitación y tenemos una buena y adecuada formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, creo que ahí es un pilar fundamental para poder nosotros trabajar de manera segura y desarrollar una actividad laboral con vistas a prevenir esos accidentes laborales y enfermedades profesionales. En la formación, aparte de la formación de reciclado que la empresa tiene la obligación de impartir a los trabajadores en su día a día o pues, en cuanto a las medidas de precaución que tiene que tener en el desarrollo de su trabajo, luego, según qué actividades o según en determinados ámbitos, necesitamos también tener una formación específica. Pues le pongo, por ejemplo, formación específica si vamos a trabajar en una obra de construcción, o si vamos a trabajar en espacios confinados o en zonas de atmósfera explosiva o trabajos en altura. Entonces, bueno, sobre esto les va luego a hablar mi compañera María Salazar y para un poco comentarles eso, la importancia de la formación y los distintos cursos que hay en el ámbito de prevención de riesgos laborales. Como les decía, pues mi labor en FEMETE es trabajar como técnica de prevención de riesgos laborales para este proyecto FEMETE 2020. Es un proyecto subvencionado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y promovido por el ICASEL, precisamente que los nombraba antes, que es el Instituto Canario de Seguridad Laboral. Y, como bien les decía antes también, nuestro objetivo desde FEMETE es precisamente prestar ese asesoramiento técnico a las empresas, en nuestro caso, empresas del sector metal y nuevas tecnologías, tanto en prevención de riesgos laborales, y bueno, esta edición del proyecto, porque este proyecto de prevención de riesgos laborales promovido desde el ICASEL, pues, se renueva todos los años por esta necesidad de ayuda a las empresas, pero este año en concreto, evidentemente, iba también muy dirigido a lo que es el asesoramiento en relación a las medidas frente a la COVID-19, como era de esperar, ¿no? Y bueno, ya les digo, este es el objetivo de este proyecto, nosotros, que es acompañar, asesorar a las empresas en las medidas de prevención de riesgos laborales. Y va alineado con los objetivos 3 y 8 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un poco para ponerles en situación, ¿cuál es el perfil de empresas de FEMETE? Pues FEMETE es una asociación de empresas, como les decía antes, una federación de empresas del metal y nuevas tecnologías. Ahora mismo en la actualidad hay 1.532 empresas asociadas, con un total de 7.589 trabajadores y trabajadoras. Y bueno, pues esta federación abarca pues, muchos sectores, todos ya les digo, vinculados a las nuevas tecnologías y el sector metal, pero bueno, aquí les he citado algunos ejemplos como son la automoción, metal en general, carpinterías metálicas, cerrajerías metálicas, energías renovables, instaladoras eléctricas, etc. ¿Vale? Como les comentaba también, pues eso, el grueso de nuestra federación son micropymes y pequeñas empresas. Pequeñas empresas hablamos entre 10 y 49 trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo micropymes, de 0 a 9. Como les decía, ese perfil de empresas justamente son las que requieren más apoyo y es la labor de FEMETE con este proyecto, FEMETE, pues de darles ese acompañamiento.